Yo voy a procurar ser tan ameno como mi predecesor. Lo primero que voy a decirles es que, teniendo en cuenta que el auditorio no está completamente lleno o constituido, mejor dicho, por técnicos en el derecho, sino que también hay, en fin, personas que no tienen conocimientos jurídicos producto de un estudio académico de la materia, pues voy a procurar dar esta charlita dirigida, por tanto, al común de los trabajadores y de los empresarios, más que darle carácter técnico, ¿no? En ese sentido, pues me disculparán los que sean estudiosos en el derecho por esta falta de precisión técnico-jurídica, pero se trata de que todo el mundo la comprenda que haya estudiado derecho laboral. Bueno, el tema que se me ha encargado es exclusivamente el de los despidos colectivos. Yo me he permitido la libertad de ampliarlo un poquito a una forma de despido que comparte con el despido colectivo las causas, las formas, pero que el fondo, las causas, pero no la forma. Es un despido muchísimo más sencillo en cuanto a su tramitación, que es el despido objetivo, es decir, aquel despido que no alcanza la dimensión de colectivo porque los trabajadores afectados son de un número inferior. Y también explicaremos un poquito las particularidades que tiene este con respecto al otro, limitadas, insisto, exclusivamente a la cuestión de forma, porque el fondo es el mismo. Bueno, para precisar un poquito lo que son los despidos colectivos, primero vamos a llamarlos como tales y a olvidar la todavía usada con mucha frecuencia expresión de los ERES. Los ERES correspondía a la palabra compleja, compuesta, mejor dicho, de expediente de regulación de empleo, y pierde su razón de ser no solamente porque ya no hay expediente, sino porque tampoco se regula el empleo, más bien era el desempleo, pero bueno, de las empresas, porque ya la autoridad laboral no interviene decisivamente en ellos, sino simplemente de una manera tangencial, de control, de mediación, pero no autoriza ni deja de autorizar los despidos, sino que eso ya pasa a la negociación estricta entre partes afectadas, y si no lo hubiera, pues el empresario toma la decisión, que normalmente la tomará, para eso inicia todos los trámites de la iniciativa, las consultas, etcétera, y después serán los órganos jurisdiccionales sociales, es decir, el Poder Judicial, quien determinará a posteriori si esos despidos son procedentes, son improcedentes o son nulos. Control judicial que también existía antes, pero con dos particularidades. Antes con los ERES, en primer lugar, el control judicial era difuso porque ya la autoridad laboral había estudiado las cuestiones de fondo y más bien la jurisdicción se limitaba a confrontar la adecuación a derecho de esa resolución judicial. En segundo lugar, era una cuestión que se resolvía a muy largo plazo porque estaba residenciada en la jurisdicción contencioso-administrativa, mucho más lenta que la laboral. Y en tercer lugar, que por la propia especialización de la jurisdicción contencioso-administrativa, que está dirigida a juzgar la legalidad de los actos administrativos, pues realmente no entraba frecuentemente a fondo en las cuestiones estrictamente laborales, sino, vuelvo a decir, se limitaba un poquito a examinar la cobertura formal del acto administrativo. La ventaja de los expedientes de regulación de empleo antiguos, hoy despidos colectivos y los despidos plurales que se llaman, los mismos pero afectando a menos trabajadores, los despidos por causas económicas, si quieren resumirlo, frente a las otras formas de extinción y sobre todo a las consecuencias diferentes que tiene en orden a las indemnizaciones que se pueden generar. Para que nos entendamos a lo largo del procedimiento, las consecuencias que puede tener para el empresario y consecuentemente para el trabajador en sentido inverso una decisión extintiva pueden ser fundamentalmente tres. Pueden ser cuatro: inexistencia de despido, pero no es aquí el caso, aquí siempre va a haber un acto patronal de extinción de contrato, ese le calificamos de despido porque es unilateral del empresario, y las consecuencias de ese despido pueden ser tres, y estas son importantes. Despido procedente, declarado procedente por el órgano judicial que luego va a controlar, como dijimos antes, la decisión empresarial. Bueno, pues en ese caso la indemnización que procede es la de 20 días por año
20 días de salario por cada año de antigüedad, con un máximo de 1 año de indemnización. Despido improcedente, la indemnización se eleva a más del doble, 45 días por año, con un máximo de 42 mensualidades. Fíjense ustedes que es más del doble la indemnización y, sobre todo, se triplica 3 veces y medio el máximo de la indemnización. Y, en tercer lugar, estamos yendo de menor a mayor ventaja para el trabajador, y, en tercer lugar, la tercera alternativa es el despido nulo, que no tiene ninguna posibilidad de indemnización por parte del empresario, sino que tiene que pagar al trabajador los salarios que han transcurrido desde el momento del despido hasta que se produce la readmisión y no puede resolver, como les digo, la relación laboral. Hago una precisión: en la segunda alternativa, vuelvo hacia atrás, la indemnización de 45 días por año ha sido modificada por la reforma a 33 días por año, pero esta reforma no tiene efectos retroactivos en cuanto a los trabajadores que ya tenían un vínculo laboral establecido con la empresa, es decir, se aplicará solamente a los trabajadores contratados a partir de la entrada en vigor de la reforma, que fue el 12, si mal no recuerdo, desde luego el mes si lo recuerdo, febrero del año pasado. Aquellos trabajadores que fueron, como digo, contratados anteriormente, conservan la indemnización de 45 días que venían teniendo, llamémosle, consolidada en el momento de la entrada en vigor de la reforma. A partir de ahí, la reforma indica que se compute la antigüedad a razón del nuevo cálculo, 33 días. Habría, como ustedes ven, un cálculo mixto de indemnización entre 45 y 33, según el periodo de antigüedad que se compute, y con un máximo de 1 año de salario, de 2 años de salario, pero respetando también aquellas indemnizaciones superiores que hubieran consolidado los trabajadores antiguos contratados con arreglo a la legislación vigente en ese momento. En definitiva, las alternativas para el trabajador y para el empresario es una declaración de despido procedente, que vamos a llamar indemnización barata o indemnización baja, vuelvo a decir, 20 días por año, aquí la reforma no ha cambiado lo que decía la ley anterior, o la indemnización de 45 días por año. Podemos incluso despreciar a fecha de hoy el efecto que puede tener el cambio de indemnización a 33 días, puesto que la mayoría de los trabajadores que van a ser afectados por un expediente de este tipo, una decisión de este tipo, van a ser trabajadores que ya habían sido contratados con anterioridad a la reforma y, por tanto, se les va a aplicar los 45 días. La variación que hace la reforma con respecto a ellos para rebajarles la antigüedad es pequeña, conforme. O sea, que quedemos con la idea, para simplificar, que va a ser una indemnización de 45 días de salario por año de antigüedad. En lo que sí incide mucho, incide la reforma, y a mi particular juicio es el cambio más importante que ha tenido esta reforma del año 2012, es la supresión de los salarios de tramitación. Es decir, que incluso para los trabajadores contratados con anterioridad, antes, cuando había un despido improcedente, se pagaban los 45 días y además se pagaban los salarios de tramitación a los que me refería antes al describir el despido nulo. Es decir, todo el tiempo transcurrido desde el despido hasta la fecha de la readmisión, salvo que la empresa efectivamente readmitiera, que en ese caso no había indemnización, pero sí salarios de tramitación. Este componente es importante porque en muchos casos los salarios de tramitación, habida cuenta lo que tarda la jurisdicción social en resolver, era superior a lo que se pagaba por indemnización. O sea, que no se ha dado suficiente importancia a lo que ha supuesto la supresión de los salarios de tramitación. Les resumo, por tanto, las 3 alternativas que hay en esta problemática, las que se presentan a los órganos judiciales del orden social. Declarar la procedencia y, por tanto, indemnización baja, 20 días por año. Declarar la improcedencia, indemnización alta, 45 días por año, nada más, sin salarios de tramitación. O declarar la nulidad del despido, que es el peor efecto para el empresario y el mejor para el trabajador, consiguientemente, que es readmitir al trabajador sin indemnización, pero con todos los salarios de tramitación. ¿Conforme? Bueno, pues, por tanto, la contienda ya en sede judicial, el juego de intereses, es que al trabajador le interesa siempre la nulidad del despido, al empresario le interesa la procedencia, y una solución intermedia en cuanto al equilibrio de intereses decididos al final, pues es la
declaración de despido improcedente. Conforme, ¿qué distingue el despido colectivo del otro que yo les anuncié, que también les voy a hablar? El número de trabajadores afectados. Las causas pueden ser, ahora las vamos a escribir, económicas, tecnológicas, productivas u organizativas, pero generalmente económicas, pero van a seguir un tratamiento completamente distinto si es un despido colectivo a si es un despido no colectivo, bien sea individual o bien sea plural, pero no llega a los umbrales del colectivo. ¿Qué separa uno de otro? Les repito, el número de trabajadores afectados. En empresas de 100 trabajadores, menos de 10, a partir de 10 es colectivo. En empresas entre 100 y 300 trabajadores, el 10%. En empresas de más de 300 trabajadores, más de 30%. Habida en cuenta la dimensión que suelen tener las empresas en nuestro ámbito económico-social, que es el canario, normalmente nos encontraremos en el primer supuesto, empresas de menos trabajadores. Desde el momento que despida a más de 10 trabajadores, nos encontraremos en un supuesto de despido colectivo. También estaremos en supuesto de despido colectivo si se extingue el contrato a la totalidad de la plantilla y a su vez la plantilla de la empresa supera los 5 trabajadores. Conforme, o sea que despido colectivo es que se despida a todos los trabajadores si la empresa es mayor de 5 o a más de 10 trabajadores si no llega a 100. Excepción a este cómputo, 2, que originan bastantes problemas en la práctica. Primero, el periodo temporal. Cuando decimos que el despido no afecte a más de 10 trabajadores, naturalmente no quiere decir que no afecte a 10 trabajadores a lo largo de toda la vida de la empresa. La ley señala un plazo, que son 90 días. Ahora bien, ¿cómo se computa ese plazo? Y aquí viene el problema. Bueno, pues la jurisprudencia, como en esta materia sigue siendo igual la ley que la que regía anteriormente, viene a decir que en realidad no son 90 días, sino que son 180. Por ahí hay que computar los 90 días anteriores y los 90 días siguientes a partir de la decisión empresarial. Con lo cual, en realidad son 180 días en los cuales la empresa tiene que estar segura, si quiere elegir el despido no colectivo, de que no va a extinguir contrato en ese periodo por estas causas. También la ley exceptúa del cómputo cuando la empresa, aún dentro de estos periodos, despide, dice, por causas nuevas. Y esto ofrece singulares problemas. ¿Qué son causas nuevas? Pues, en primer lugar, causas distintas a las que no sean económicas, tecnológicas, organizativas o de producción. Y, en segundo lugar, puede entenderse también, de una manera bastante discutible, que la situación de la empresa se ha agravado por otras causas distintas de las antes utilizadas, aunque también sean económicas. Bueno, esta segunda interpretación ofrece dudas y, en fin, y no ofrece mucha seguridad. Bien, pues vamos a ver entonces, una vez vistas las alternativas, cómo se tramita la cuestión. Mejor dicho, vamos a primero el aspecto común de las dos, que son las causas, es decir, cómo el empresario puede acudir a estos mecanismos, bien sea despido individual o despido colectivo, para ahorrarse, por tanto, la indemnización media, la del despido improcedente, o la máxima, la de la nulidad. Bueno, pues tienen que darse una de estas 4 causas que he dicho, que vamos a entrar a explicarlas ligeramente. Causas económicas. Causas económicas son aquellas que supongan no solamente una situación de pérdida de la empresa, sino una disminución persistente de ingresos o ventas. Esta es la redacción actual. Anteriormente la ley permitía mayor juego a la interpretación judicial porque establecía un elemento de razonabilidad, de manera que el órgano judicial pudiera juzgar si, a pesar de la situación de crisis económica, de disminución de ventas o causa similar, pues había otra solución, o había otra alternativa, o había una proporcionalidad entre la causa y los medios. Ahora lo que dice la reforma, de una manera bastante clara, y lo dice en la exposición de motivos, es, dicho en palabras coloquiales, que los jueces no tienen por qué estar entrando a juzgar las alternativas que tenía la empresa, sino que si se da esa causa, el despido tiene que ser procedente. Esta posibilidad, que ha sido bastante contestada por
en ámbitos judiciales, anticipándose incluso a la doctrina jurisprudencial, pues no podemos estar seguros de que se mantenga con el rigor que pretende la ley, porque ya saben ustedes que la jurisprudencia en la práctica, debido al equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo que al final decide la jurisprudencia, el no haber ningún poder del Estado superior a ella, es al final lo que se impone. Por tanto, no se puede descartar que cuando lleguen al Tribunal Supremo estos despidos colectivos declarados procedentes con arreglo al esquema legal, el Tribunal Supremo recupere por alguna vía argumental, más o menos forzada, recupere el elemento de razonabilidad o proporcionalidad. Y, por tanto, si una empresa, que es la que toma la decisión para despedir, quiere utilizar este mecanismo y quiere tener ciertos visos de seguridad de que le va a prosperar, mejor será, en previsión de que esto pueda ocurrir, de que no solamente que no siga estrictamente el nuevo esquema legal de que, dada la causa, procede el despido, sino que además busque estos elementos de proporcionalidad o razonabilidad entre la causa y el despido. Hago un paréntesis para decirle el caso, imagínense ustedes, de una empresa que tiene una pequeña disminución de ventas y, en cambio, y como reacción a la misma, decide despedir al 90% de la plantilla. Si aplicamos el nuevo esquema legal, pues habría que decir que si efectivamente se prueba la disminución de las ventas, recuerden, no de los beneficios de las ventas, y esto estaba antes de la reforma, esto no es nuevo, pues como no se puede entrar a valorar el elemento de proporcionalidad o razonabilidad, pues se da la causa, pues el efecto tendría que ser la automática declaración de procedencia de esos despidos, aunque no haya, como ustedes pueden ver en este ejemplo, de una manera bastante significativa, bastante llamativa, ninguna proporcionalidad entre la causa, una pequeña disminución de las ventas, pequeña, con la decisión adoptada, que es una decisión de resolución de contrato, de despido de la práctica totalidad de los trabajadores. En previsión, por tanto, de lo que se prevé una reacción jurisprudencial, tengamos, por tanto, siempre presente que a la causa propiamente dicha, que nos vamos ahora a referir a ella, tiene también que anudarse un cierto elemento de proporcionalidad o razonabilidad con el efecto que deriva de la causa, que es la decisión empresarial de despedir. Distingamos las 4 causas. Causas económicas, decía antes, no solamente es la pérdida económica, que es la más clara de todas, sino también la disminución persistente de los ingresos o del nivel de ventas. La ley, procurando insistir más en el elemento objetivo del despido, quitarle el elemento subjetivo de la precisión judicial, concreta ahora, después de la segunda reforma, la contrarreforma, como la llamamos, ¿en qué consiste eso de disminución persistente? Dice simplemente que bastará que el nivel de ventas o de pérdidas de un trimestre sea inferior, no dicen qué proporción, basta que sea inferior a los 3 trimestres del mismo año anterior. Consiguientemente, es bastante fácil conseguir la concurrencia de esta causa. Una empresa que tiene beneficios, pues puede despedir por esta vía, incluso habiendo incrementado los beneficios, pero como han disminuido las ventas, pues ya le basta, o los ingresos, ya le basta para para que concurra esta causa. Les repito que esta observación que estoy haciendo ahora no es de la reforma del 2012, ya estaba antes, en la reforma anterior. Causas organizativas, el ámbito de las pérdidas o la disminución de ingresos. Esto es un aspecto importante que hay que considerar. Distingamos que el ámbito puede ser el centro de trabajo, la empresa en su conjunto o el grupo de empresas. Son las 3 posibilidades que hay. Con respecto al centro de trabajo, en la causa económica no juega. La disminución de ingresos, de ventas, de beneficios o las pérdidas o cualquier otra causa económica, la ley no concreta y a nadie se le ocurre cuál otra puede ser, pero pudiera haberla, se tiene que referir a la empresa en su totalidad, conforme. Por tanto, el centro de trabajo queda completamente despreciado con respecto a la causa económica. Grupo de empresas, en el supuesto del grupo de empresas, bueno, pues también aquí tenemos jurisprudencia consolidada en la que nos dice que las pérdidas tienen que atribuirse a la situación de ingresos al grupo de empresas en su totalidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto ofrece un grave problema, que es que es muy posible que el grupo de empresas a efectos laborales no haya sido declarado con anterioridad. La empresa no reconoce a la hora de
de su relación con los trabajadores de cada una de las empresas que constituye un grupo, sino cada empresa actúa independientemente, y la existencia del grupo de empresas es demandada por el trabajador, es reclamada por el trabajador a la hora de impugnar el despido colectivo. En ese supuesto, la sentencia se va a pronunciar sobre las dos cosas. Primero, si hay grupo de empresas, y después si el despido es procedente, improcedente o, en su caso, nulo. En estos supuestos, por tanto, la labor, en fin, tanto de las partes que litigan como el órgano judicial es muy compleja, porque fíjense ustedes que se va a determinar no solamente una cuestión de fondo del despido, sino además la existencia o no de grupo de empresas, que es una labor, en fin, un poquito difícil, porque tienen que darse pues, al menos 2 y con cierta intensidad de 4 requisitos. Que la empresa ofrezca una apariencia externa de unidad, se venda en el mercado, podríamos decir así, como un grupo de empresas, que tenga órganos de dirección unitarios, este requisito sí suele darse, es decir, que cuando se trata de sociedades, que es lo normal, el dominio de cada una de las sociedades pertenece al mismo grupo de accionistas. Esto, en tercer lugar, que haya confusión de patrimonio, no quiere decir que se confundan de una manera terminológicamente vulgar, sino que desde el punto de vista económico, unas y otras empresas tengan lo que se llama caja única, una se paga a otra cosas, es decir, muestran transmisión de movimientos económicos sin título jurídico suficiente, una empresa le paga a otra por las nóminas y la otra le paga otra vez pues, las cotizaciones de seguridad social, figuras similares, y por último los 4 elementos, la confusión de plantillas, que se llaman. Es lo mismo con respecto a los trabajadores, es decir, el pase de trabajadores de una empresa a otra, de una manera lícita, eso sí, no estamos hablando de ninguna cesión ilegal de trabajadores, pero el hecho es que los trabajadores pasan, en mayor o menor número, a prestar servicios de una a otro grupo. Si se dan, normalmente 2, puede darse una con muchísima intensidad, muy raro, 2 de estos 4 elementos, pues hay grupo de empresas. Y si hay grupo de empresas, vuelvo a decir, en ese caso, a la hora de examinar la situación económica de la empresa, no miraremos la empresa societaria individualmente, sino todo el grupo de empresas. Esto es importante porque se ha dado muchos supuestos en los cuales la empresa actúa directamente, como ha actuado hasta ahora, como una relación jurídica unitaria de ella y del trabajador, olvida el resto del grupo y luego resulta que no logra probar más que el trabajador logra probar, los trabajadores, la existencia de grupo, y la empresa pues no tiene más que pérdida o situación económica negativa, disminución de ventas o lo que sea, respecto a una sola, la que despidió. Y entonces, evidentemente, no se produce la causa. Esa es la económica, que es la normal, la más frecuente. La segunda es la organizativa. La de producción, mejor, que tiene conexión con la anterior. La causa productiva anteriormente se distinguía de la económica porque era una especie de anticipo de la económica. Es decir, el planteamiento de una manera un poquito, dicho de manera coloquial, es: aún no tengo pérdidas, pero voy a tener. ¿Por qué? Pues porque la actividad económica de la empresa, dirigida a un mercado determinado, conduce que en estos momentos, con los pedidos que hay, con la actividad que hay, a buen seguro, con bastante seguridad, si no es a buen seguro, va a haber pérdidas en un ejercicio próximo. El caso se daba solamente en aquellas empresas que tenían, vuelvo a decir, una posición en el mercado restrictiva o de una oferta, una demanda de servicios muy limitada. Por ejemplo, fábricas de componentes de repuestos de vehículos, de componentes de vehículos, si no recibían pedidos de la empresa para la que le servían esos pedidos, pues evidentemente no podía ofrecer al mercado, porque el mercado son unas pocas empresas fabricantes de vehículos o de cualquier otra máquina. O también un segundo ejemplo que se suele poner de causas organizativas es la del sector de hostelería, concretamente de hostelería, el sector hotelero, en aquellos, ejemplo clásico de Canarias, en mercados cerrados como es el de turismo exterior. Caso de Canarias en sus zonas turísticas, donde los hoteles, pues evidentemente tienen la gran mayoría de su clientela proveniente de turoperadores extranjeros, con lo cual, si una temporada no tenían contratado ya los paquetes con los turoperadores para el año siguiente, acudían, no esperaban a tener pérdidas al año siguiente para hacer despidos por causas económicas, sino que se anticipaban el mismo año que ya no tenían pedido, alegando causas productivas. No tengo pedidos, es decir, no tengo suficientes paquetes de turistas para el año que viene, pues desde ahora estoy despidiendo. Esa es la distinción entre causas productivas y causas económicas. Ahora bien, la reforma
modifica esto porque las causas productivas, sin hacerlas desaparecer, realmente, sin hacerlas desaparecer formalmente, porque ahí siguen, realmente las mezcla con las económicas, porque fíjense ustedes, cuando describimos las económicas dijimos pérdidas ahora o pérdidas previstas, disminución de ingresos o disminución de ventas, con lo cual prácticamente el tratamiento de la causa viene a ser el de una causa económica. Sin embargo, el ámbito cambia, porque si la causa es económica, insisto, el ámbito en el que se tiene que ver la situación de la empresa es la empresa en su conjunto o incluso el grupo de empresas. Pero si la causa es productiva, la jurisprudencia venía diciendo que basta que fuera el centro de trabajo. Con lo cual eso, pues, o por lo menos en algunos casos lo decía, establece una cierta diferencia. Tercera causa, causas organizativas. Son poco frecuentes. Aquí no hay una causa ni de pérdidas económicas ni de previsibles pérdidas económicas por disminución de las ventas o de los ingresos, sino simplemente la empresa reorganiza internamente su personal de forma que se muestra claramente que le sobra personal. No son frecuentes estos casos. De los pocos ejemplos que se pueden citar son los casos de fusiones de empresas con respecto a su personal directivo. Dos empresas que se fusionan, que tenían pues cada una su director gerente, pues evidentemente al fusionarse uno de los dos directores gerentes sobre. Vuelvo a decir que no tiene mayor relevancia. Aquí sí con toda claridad que el ámbito en el que se determina la causa organizativa no es la empresa, sino solo el centro de trabajo. Y la última causa es la más sencilla de explicar, que es la causa técnica. La causa técnica, de hecho, de una manera también coloquial, es la sustitución de trabajadores por máquinas. Es decir, un puesto de trabajo que está ocupado por una persona o por varias, pues es sustituido por un avance tecnológico. El ejemplo más claro es la sustitución de los porteros por porteros eléctricos o los cobradores de los parking o de en fin, establecimientos similares por máquinas que realizan esa función. En ese caso, pues, acreditada la causa de sustitución de hombre-máquina, pues estamos ante una causa técnica. Ya ven que no tiene nada que ver con la cuestión económica, y ahí naturalmente el ámbito también para decidirlo no es la empresa en general, sino solamente el centro de trabajo. Si en el centro de trabajo se ha producido esa sustitución hombre-máquina, pues procede la causa. Bien, vamos a ver ahora algunos supuestos, visto en general la distinción entre las cuatro causas, algunos supuestos, una pequeña incursión en la doctrina que tenemos de los tribunales, con respecto a casos un poquito concretos. Por ejemplo, con la legislación anterior, antes de la reforma del 2013, una sentencia del 26 de febrero de este año, pero vuelvo a decir, aplicando la legislación anterior de Las Palmas, pues estima irrazonable y desproporcionada la extinción de contratos por causas económicas, comparando la empresa en su centro en Tenerife con su centro en Las Palmas, y dice que es irrazonable y desproporcionada que en una provincia se redujeran de 26 a 16 trabajadores y en la otra, en cambio, la reducción fuera superior, y que además que en la oferta inicial del ERE, porque era un ERE, en la oferta inicial de ERE, se ofreciera despedir un número de trabajadores determinado y luego en la práctica, cuando no se llegó a un acuerdo, se despidieran a muchos más trabajadores. Otro ejemplo que puedo poner también, otra incidencia en este tipo de despidos, es la responsabilidad de los gestores. En ocasiones, cuando se ve constatada la causa económica o productiva, la defensa de los trabajadores consiste en imputar a la organización, a la administración de la empresa, pues una gestión deficiente en esta materia. En esto la jurisprudencia está clara, diciendo que aquí no se juzga el mayor o menor acierto en las decisiones empresariales, se presume que las decisiones empresariales están encaminadas a salvar la empresa y a obtener beneficios, y que solamente entraría en juego esta responsabilidad cuando se logra acreditar que la empresa intencionadamente ha buscado la situación económica negativa. En causas productivas, otro ejemplo que podemos decir, en ocasiones las empresas, sobre todo las que se dedican a servicios para las administraciones públicas, alegan como causa productiva, recuerden que es aquella que se anticipa a las económicas, la pérdida de un cliente importante. Esto no es suficiente. Hay que acreditar que la pérdida es en general con el volumen total de clientes de la empresa. Puede perderse un cliente importante, pero también hay que demostrar que no se han ganado otros clientes o que los clientes que quedan no han aumentado su volumen
de pedidos. Por tanto, hay que examinar de una manera global esta situación. Otro problema que se plantea con frecuencia es el de la elección de los trabajadores. Una vez que se ha constatado la existencia de las causas que estamos viendo, otra línea de defensa que tienen los trabajadores es alegar, también si me permiten una expresión coloquial, muy bien, pero ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué no se elige a otro? Bueno, pues aquí también tenemos jurisprudencia muy permisiva con la decisión empresarial, diciendo que la elección del trabajador afectado o de los trabajadores afectados en principio es libre de la empresa, de tal manera que solamente se entrará a juzgar esa cuestión si se demostrara que la elección del trabajador obedece a alguna de las causas de discriminación constitucionalmente prohibidas, aquellos trabajadores que puede entenderse que han sido represaliados o por razón de sexo, de afiliación sindical o política y demás causas que ustedes, incluso los que no sean técnicos, conocen como causas que la Constitución prohíbe tomar como elemento de discriminación. Salvo estos supuestos, vuelvo a decir, la elección del trabajador es libre en las causas organizativas y en las causas productivas y económicas, no así las organizativas o técnicas. Es decir, si se sustituyó un portero de una empresa por un sistema automático de control de entrada, pues el afectado tiene que ser el trabajador sustituido, no otro, ¿no? Otro problema que puede plantearse interesante es aquellos supuestos en los cuales la empresa externaliza su actividad, es decir, hace un estudio económico y ve que le resulta más rentable externalizar esa actividad, es decir, contratarle a otra empresa especializada que mantener una plantilla propia dedicada a esa materia. Por ejemplo, limpieza, seguridad, portería, son ejemplos típicos de externalización de esta materia. Bueno, pues en principio, la jurisprudencia admite esta posibilidad, es decir, se puede entender como una causa productiva la externalización de la actividad. Tengo aquí anotadas una serie de sentencias que no les voy a decir. No obstante, hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo, bueno, no tan reciente, del año pasado, relativamente reciente, en la cual se establece que si la actividad externalizada es una actividad que legalmente tiene que realizar la propia empresa, en ese caso no se estima concurrente la causa económica o productiva. Tengan en cuenta también que esta jurisprudencia a la que me estoy refiriendo se refiere a la ley anterior, no a la ley actual, en la que se tiende, como les dije antes, a la objetivización de la causa de despido. Otra frecuente incidencia que puede darse en estos pleitos es la posible, yo me permito llamarla, recontratación posterior por parte de la empresa de trabajadores. Es decir, nos encontramos en una situación en la cual una empresa acredita la causa que estamos viendo, económica o productiva. Hoy día, les digo que prácticamente se mezclan, una situación económica negativa, llamémosla así, como es la ley en general. Muy bien, se acredita, queda clara, pero en el periodo que media, desde el despido hasta la vista del juicio, la empresa ha contratado a nuevos trabajadores. Esto es un problema muy interesante que fue estudiado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Tenerife, de Canarias, perdón, sección Tenerife, es decir, el nuestro, pues en el año pasado, el 10 de abril del año 2012, en el que se enfrentan dos tesis. Una tesis mayoritaria, en esa sentencia por lo menos, que dice que el mero hecho de la recontratación, si es de un cierto número de trabajadores, no vamos a llamar masiva, como si dijo una sentencia del Tribunal Supremo, sino de un cierto número relativo de trabajadores, de bastantes trabajadores, basta para desvirtuar la causa económica, porque la conducta posterior de la empresa ha demostrado que la causa no existe, frente a una posición más restrictiva, que en esta sentencia resultó minoritaria, pero en otras del Tribunal Supremo no ocurre así, ni en otras del Tribunal Superior, en la cual esta posición se matiza en el siguiente sentido: solamente la recontratación enerva la decisión patronal, la procedencia de la decisión patronal, cuando se trate de trabajadores de la misma categoría y además esa recontratación se produzca en un periodo de tiempo muy próximo al despido de los anteriores.
lo que razona esta posición es que no se puede prever el momento del despido, que pueda haber en el futuro una mejora de la empresa y, por tanto, ha de admitirse que en un plazo más o menos razonable de tiempo la empresa puede volver a contratar a trabajadores para ese mismo puesto de trabajo porque la situación ha mejorado, pero era mala en el momento del despido. O bien, la segunda excepción que acabo de decir, que es que incluso en un periodo muy corto, pegado mismo al despido, la empresa ha contratado a trabajadores, sí, pero de otras categorías profesionales. Bueno, categorías mientras haya categorías. Ustedes saben, se lo habrá explicado el compañero Carlos, que las categorías se prevé en la reforma que desaparezcan en los nuevos convenios colectivos, pero si quieren puestos de trabajo para hacerlo más restrictivo. Porque en caso contrario, imagínense ustedes que un ejemplo que pone la sentencia en su voto particular, una gran empresa nunca podría acudir a nunca podría recontratar a nadie. Una gran empresa, cuando digo gran no quiero decir a nivel nacional, sino incluso a nivel local, un hospital o una empresa de transporte aéreo o una empresa pues, de enseñanza, pues no puede despedir profesores porque si resulta que al día siguiente necesita un portero, pues resulta que ya ha contratado porteros, luego no estaba en crisis. En fin, esta tesis se sostiene más bien en ejemplos prácticos más que en razonamientos empíricos, ¿no? Pero ahí está ese tema abierto, es decir, la empresa tiene ese frente de combatir también y que atender, que es la posible estimación de improcedencia del despido por el hecho de que después de ese despido ha contratado a nuevos trabajadores. Otra incidencia que puede haber también en materia de los despidos económicos es el nivel probatorio de esa situación, el despido por causas económicas, de esa situación económica. Como les dije antes, generalmente la situación económica obedece a pérdidas contables. En ese supuesto hay doctrina más laxa, por ejemplo, la de la Sala de Las Palmas, 28 de febrero de 1911, a la que le basta que la situación económica negativa sea acreditada por solicitud de aplazamiento de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social y solicitud de aplazamiento de impuestos a la agencia tributaria o a la Administración Tributaria Autonómica. Otra tendencia más restrictiva, que es la que se sigue aquí en Tenerife, sentencias, por ejemplo, de 4 del 5 del 11, esta última con la misma empresa que la de Las Palmas declaró la procedencia, aquí se declaró la improcedencia, exactamente la misma empresa que tenía centros de trabajo en los dos sitios. Esta segunda tesis, que es la que les digo, más restrictiva, exige una prueba más sólida. Exige que la prueba sea hecha siempre de una o de las dos maneras que les voy a decir. Bien la contabilidad registrada en el registro mercantil y o una auditoría externa realizada por un profesional o profesionales o una firma solvente. En caso contrario, las pérdidas no se estiman acreditadas. Y aquí nos encontramos con un problema, lamentablemente difícil de resolver, con aquellas empresas que por su dimensión ni están obligadas a llevar contabilidad, esto en el sentido vulgar de la palabra, la que se registra en el registro mercantil, ni tienen capacidad económica para contratar una auditoría externa, un control por un profesional, entre otras cosas porque lo que les cuesta la auditoría externa es más de lo que están ahorrándose en el despido. Recuerden ustedes que lo que se está jugando a la empresa es entre 20 y 45 días. Les sale más caro contratar al asesor externo que pagar 45 días. En estos supuestos, pues la solución que se ha adoptado es pues imponer al empresario la declaración de despido improcedente y que tenga que soportar esta deficiencia probatoria, porque la alternativa es eximir de prueba a aquellas empresas pequeñas y sería simplemente declarar que hay una situación económica negativa por la mera manifestación de la empresa. Entonces, pues, esto es también un elemento a tener en cuenta. Bueno, ya hemos visto muy someramente, muy por encima, lo que son las causas. Vamos a ver ahora lo que distingue el despido colectivo del despido no colectivo. Ya vimos antes los umbrales, que por simplificarlo, el supuesto más normal es menos de 10 trabajadores despido esto colectivo y más de 10 trabajadores despido individual o plural y más de 10 trabajadores nos encontramos entonces con el despido colectivo. En el despido colectivo el régimen formal es el siguiente.
En primer lugar, el empresario tiene que comunicar con la representación legal de los trabajadores, bien con la que esté establecida, bien con las secciones sindicales, si la representación de los trabajadores así lo acuerda mayoritariamente, o bien con una comisión de los trabajadores acordada, elegida, ad hoc, es decir, para esta situación, tiene que negociar el despido. Tiene que intentar negociar. Naturalmente, esa negociación no tiene por qué llegar a buen éxito, porque si no, el despido carecería de sentido. El empresario dirige la comunicación a los trabajadores, le envía una copia a la autoridad laboral. Recuerden que antes no era una copia, sino era el original para que la autoridad laboral autorizara el despido, y se abre un periodo de negociación entre 15 y 30 días en función del tamaño de la empresa, durante el cual se pueden dar dos alternativas: o bien se acuerda el despido con estos representantes, o bien no se acuerda, que es lo normal. En este periodo de negociación, el papel de la autoridad laboral queda relegado, como les dije antes, a una mera intervención, asesoramiento, etcétera, control del fraude, sobre todo en cuanto a las prestaciones de desempleo. Les hago un paréntesis: piensen ustedes que puede darse un supuesto en el que a empresarios y trabajadores les convenga el despido colectivo y que realmente quien venga al final a pagar las consecuencias vayan a ser los fondos públicos. Pues para esos supuestos se prevé este control externo. Y si no se llega al acuerdo, como dije antes, en este periodo, el empresario tiene que adoptar la decisión de despedir o no despedir. A su vez, ese acto extintivo ofrece ciertas dudas, porque la dicción legal, el texto legal dice podrá, en términos potestativos, y eso puede ofrecer dudas en el sentido de que el empresario no tiene que comunicar individualmente a los trabajadores que ha decidido seguir adelante con el despido colectivo. La interpretación más razonable es que ese podrá simplemente se refiere a que el empresario, si quiere, puede desdecirse de su iniciativa y no despedir. Pero evidentemente no cabe ninguna interpretación medianamente lógica que el empresario pueda omitir la comunicación individual a cada trabajador de ese despido colectivo. Si ha adoptado la decisión de despido colectivo para negociar con la representación que hemos visto, y después, si efectivamente fracasa la negociación, lo comunica individualmente a cada uno de los trabajadores. En ese supuesto, además, la situación se complica, porque el empresario tiene que cumplir los requisitos del despido individual o plural, que luego veremos, es decir, una comunicación individual, la comunicación individual que decíamos, el ofrecimiento de la indemnización de 20 días en los términos que luego vamos a ver, y llevar a efecto el despido. Y se complica también desde el punto de vista procesal, porque tengan en cuenta que a partir de ahora el empresario se puede encontrar con dos frentes. Frente a su decisión se encuentra con dos frentes. Uno, la impugnación del despido colectivo, y dos, la impugnación de los despidos individuales, que si bien es verdad que la ley prevé la suspensión de los segundos pendientes de los primeros, pues aún así se complica, vuelvo a decir, esta situación. Otro efecto que tiene el despido colectivo es que, este es muy importante, es que la omisión de los trámites formales conlleva la nulidad. Al principio dijimos que la nulidad es la declaración más beneficiosa para el trabajador. Le impone la readmisión, el pago de todos los salarios de tramitación. Tengan en cuenta que esto tarda mucho, los salarios de tramitación son una cuantía importante. Vuelvo a repetir lo de antes, muchísimas veces muy superior a la indemnización, y además el trabajador, al reingresar a la empresa, conserva toda la antigüedad anterior, con lo cual el coste patronal es enorme y el beneficio para el trabajador también bastante alto, porque durante todo ese tiempo va a cobrar como si hubiera estado trabajando. El riesgo del despido nulo en los despidos colectivos es, por tanto, muy superior al que existe en los despidos individuales o plurales, porque, vuelvo a decir, los requisitos de forma, bien en la tramitación del despido colectivo o bien en el acto individual de comunicación, conllevan la declaración de nulidad del despido.
Tengan en cuenta también que la comunicación empresarial para negociar, con la que se inicia el procedimiento de despido colectivo, es una comunicación a la que tiene que añadirse una serie de documentación justificativa, ¿de acuerdo? Que tiene que ser suficiente, es decir, muy amplia, para que la representación legal de los trabajadores o la representación sindical, una u otra, según como dijimos antes, decida la propia representación de los trabajadores, pues tenga suficientes elementos de juicio para negociar. No decimos para oponerse, porque eso ya puede dejarse para el juicio, pero sí para negociar. La insuficiencia de esa documentación, de esa información ofrecida, pues puede llevar a la nulidad. Puede llevar también a la nulidad, dijimos, el exceder de los umbrales que separan el despido individual del despido colectivo. Bien, visto esto, que es una forma muy extremadamente quizás sinóptica, lo que es el despido colectivo, los antiguos ERE, les voy a hacer una pequeña reseña de la otra alternativa patronal, la del despido no colectivo, por las mismas causas que hemos visto, pero no colectivo. Nos referiremos casi siempre al despido por causas económicas, porque claro, por causas técnicas ya vimos que se refiere al trabajador afectado por el cambio hombre-máquina, el organizativo cuando se solapan dos puestos y el productivo hoy día se ha mezclado con el económico, o sea que tenemos las causas económicas que estamos hablando. Bien, en estos supuestos la ley no prevé ningún trámite de negociación con nadie, ni por supuesto con el trabajador afectado. Los requisitos formales se limitan a lo siguiente: comunicación al trabajador con un preaviso de 15 días. En esa comunicación se tienen que indicar claramente las causas, pero no hay que adjuntar ningún tipo de documentación. La empresa ofrecerá al trabajador las cifras, bien de pérdida o bien de disminución de ingresos o de ventas, y con eso basta. Está plenamente cumplida la carta. Bueno, y por supuesto, la fecha en la que tendrá efectos el despido. Por otra parte, el plazo de preaviso puede ser sustituido por su abono en metálico, con lo cual la empresa también se evita la situación conflictiva y tensa que se vive en el seno de la empresa durante el periodo de negociación propio de los despidos colectivos. Ahora, por cierto, lo habrán visto ustedes recientemente, en estos últimos meses, en el famosísimo despido colectivo de la antigua empresa pública Iberia. Toda esa tensión desaparece en un despido individual o plural porque se entrega la carta, que es lo que hacen siempre las empresas, sustituyen el preaviso por 15 días de salario y el trabajador queda inmediatamente despedido. Ese es el primer requisito, la carta, con su preaviso o sustitución por salario. Y el segundo requisito es poner a disposición del trabajador la indemnización de 20 días de salario por año, que fue la que hablamos al principio. Por poner a disposición al trabajador se entiende que la empresa o bien ofrezca materialmente el dinero en efectivo, o bien ofrezca un cheque conformado, que en la práctica bancaria, si no en la legislación, tiene el mismo efecto que si fuese el dinero efectivo, puesto que el banco garantiza su cobro al margen de la voluntad que tenga el librador del cheque, o bien dar un paso más no previsto en la ley, pero tampoco prohibido y por tanto a favor del trabajador, que es que no es que se lo ofrezca, es que se lo paga, entonces se lo ingresa en cuenta corriente. Con eso se cumplen los dos requisitos de forma del despido individual o plural, si no llegamos a los umbrales del despido colectivo. El peligro que tiene esta fórmula también para la empresa es que se calcule mal esa cantidad, conforme, es decir, que la empresa a la hora de ofrecerlo, esa indemnización de 20 días, ofrezca menos. Ahora bien, en estos supuestos, ese ofrecimiento de menos puede entenderse excusable si el error de la empresa se produce por una de estas dos causas. Bien que sea un error por una cuestión jurídicamente discutible, o bien que la cantidad ofrecida sea porcentual, en términos porcentuales o absolutos, muy pequeña. Les detallo las dos. En el segundo caso, la empresa se ha equivocado en los cálculos, pero es un porcentaje pequeño, normalmente pues del 2, del 3, del 4%, aunque sea mucha la cantidad, el porcentaje es pequeño. O bien, aunque sea el porcentaje muy alto, la cantidad es, ya en euros, la cantidad líquida es muy pequeña. En esos dos casos, pues se entiende que el error patronal es excusable y por tanto que ese fallo no tiene ningún efecto. Y el segundo supuesto en el que también ofreciendo una cantidad inferior no tiene ningún efecto para el empresario es aquel en el que existe una discrepancia jurídica más o menos razonable
en la cantidad a consignar. Un ejemplo muy claro, a consignar digo, a ofrecer, un ejemplo muy claro es aquel en el que la empresa recibe un trabajador, esto se ha dado con bastante frecuencia, sectores de limpieza, seguridad, etcétera, recibe un trabajador de otra empresa, lo recibe con una antigüedad pacífica que el trabajador siempre ha aceptado, la que figura reconocida por la empresa anterior, y a la hora de hacerse el despido por causas económicas, el trabajador alega que en la empresa anterior debería haber tenido un salario superior, porque tenía una antigüedad superior, una antigüedad superior porque tenía contratos anteriores. Cosa cierta, pero claro, el empresario que ha despedido desconocía por completo esa circunstancia y por tanto se le exime del efecto de haber ofrecido cantidad inferior. Se le condena su pago, naturalmente, pero no se le exime del efecto de haber consignado por cantidad inferior. Y la segunda gran ventaja que tiene para el empresario y desventaja para el trabajador el despido no colectivo es que los defectos formales llevan a la declaración de improcedencia, no de nulidad. Esto es muy importante, porque ya dijimos antes que en el despido colectivo hablamos de nulidad con readmisión de además un conjunto grande de trabajadores, mientras que aquí podría tratarse, en el caso de un defecto de forma, de la improcedencia, no hay que pagar por tanto salario de tramitación, y además de varios trabajadores en concreto, no tanto. Por eso, pues, la mayoría de las empresas, si es posible, pues procuren siempre utilizar el mecanismo del despido no colectivo frente al despido colectivo. Y suponiendo que la causa persista, pues como les dije antes, aunque supere los umbrales de números que hemos visto, pues con que simplemente tenga la precaución la empresa de separar 180 días cada uno de los despidos, pues se trata de un goteo, efectivamente, un despido por goteo, como se llama en la jurisprudencia, pero un goteo dentro de los límites legales y, por tanto, no produciría la nulidad del despido, sino en todo caso, por defectos de forma, la improcedencia. Bueno, yo con esto termino la intervención. Yo sé que no he tenido el nivel técnico jurídico que ha tenido el de mi compañero, porque oí la fase final de su intervención, pero sí un nivel divulgativo, que es el que yo pretendía dar a este auditorio, y espero que ustedes pues hayan quedado medianamente informados, y ya si lo que hacen son preguntas, tienen demandas ustedes o requerimientos de aspectos más técnicos jurídicos, pues para eso está la fase de debate de esta charla. Muchas gracias por su atención a todos.